¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su ministerio Comunidad Cristiana, Una Nueva Vida de Jesucristo, UNBJ. Tú nos puedes encontrar en YouTube y también allí vas a edificarte con la palabra de Dios, porque estos mensajes transforman y también están llenando las vidas y traspasando las fronteras. Le doy gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo porque han hecho posible que esta obra continúe y avance. Yo le doy gracias también a toda la audiencia, a todas las personas que me escriben, a cada uno de los televidentes, a cada uno de los seguidores de Facebook y de YouTube. Tú te puedes suscribir para recibir los videos que vayan siendo nuevos dentro del canal y allí tú los puedes recibir de primera mano. Por favor te pido que te suscribas y que también me agregues a tu Facebook y allí voy a estar compartiendo mucha más palabra de Dios. Habla para ti Pati Ramos, profeta de Dios, y estoy aquí para dejarte un poderoso mensaje que quedará grabado en lo más profundo de tu espíritu y de tu alma y de tu cuerpo. Y este mensaje sé que no volverá vacío, porque cuando el Señor envía la palabra, la envía porque Él tiene un propósito cuando envía la palabra. Yo le doy gracias al Padre Eterno porque Él está aquí con nosotros, y al Espíritu Santo, que es nuestro guía, nuestro maestro y el que nos dirige en estas predicaciones. También quiero recordarte que todos estos accesorios que luzco son de mi firma o de mi marca personal, Obra Primorosa Pati Ramos. Yo los diseño, y en Facebook tú puedes encontrarme como Obra Primorosa Pati Ramos. Vas a encontrar también allí demasiados diseños diversos, diferentes y exclusivos, y nos puedes también escribir para que tú obtengas el diseño que más te gusta. Te lo hacemos llegar hasta el lugar a donde tú te encuentres. Gracias al Espíritu Santo, hoy vamos a compartir un mensaje. Vayamos por favor a Marcos 6, y vamos a leer desde el versículo 14. La muerte de Juan el Bautista. Jesús era tan conocido que hasta el rey Herodes Antipas oyó hablar de él. Algunos decían que Jesús era Juan el Bautista, que había vuelto a vivir y hacía muchos milagros. Otros decían que era el profeta Elías o alguno de los profetas que habían vivido hacía mucho tiempo. Cuando el rey Herodes oyó hablar de Jesús, estaba seguro de que se trataba de Juan y decía: Jesús es Juan, yo mismo ordené que le cortaran la cabeza, pero ha resucitado. Resulta que Herodes Antipas se había casado con Herodías, la esposa de su hermano Filipo, y Juan lo había reprendido diciéndole: no te está permitido tener la esposa de tu hermano. Esto enfureció a Herodías, la cual decidió hacer todo lo posible para matar a Juan, pero Herodes solo mandó que lo arrestaran y lo metieran en la cárcel. Herodes le tenía miedo a Juan y lo protegía, porque sabía que Juan era un hombre justo y santo, y aunque Herodes no sabía qué hacer cuando lo oía hablar, lo escuchaba de buena gana. El día de su cumpleaños, el rey Herodes Antipas organizó una gran fiesta, invitó a los jefes, a los comandantes y a la gente más importante de la región de Galilea. Herodías vio que esa era su gran oportunidad para matar a Juan. Mientras cenaban, la hija de Herodías entró al salón y bailó delante de todos. Tanto le gustó el baile al rey Herodes y a todos los que estaban allí, que el rey le dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Aún si me pides la mitad de mi reino, te juro te lo daré. La muchacha salió del salón, fue a donde estaba Herodías su madre y le preguntó qué podía pedir. Herodías le respondió: pide la cabeza de Juan el Bautista. La muchacha entró deprisa al salón y le dijo al rey: quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero no quiso negarle a la muchacha lo que pedía, porque se lo había jurado delante de sus invitados. Enseguida ordenó a un soldado que le trajera la cabeza de Juan. El soldado fue a la cárcel, le cortó a Juan la cabeza y se la llevó en un plato a la muchacha. Después ella se la entregó a su madre. Cuando los discípulos de Juan supieron esto, fueron a recoger el cuerpo de Juan y lo enterraron. Hoy vamos a hablar acerca de, el título de esta prédica, exposición del pecado, y el tema: pidieron mi cabeza. Yo le doy gracias al poderoso Espíritu Santo que nos enseña a través del mensaje, pero cada mensaje
tiene una revelación, que si tú estudias la palabra te vas a dar cuenta que todas estas historias tienen un mensaje de revelación. Y aquí vemos que había una situación, y una situación que era pública, donde todo mundo veía que Herodes y Herodías estaban juntos, siendo ella la esposa del hermano de Herodes, es decir, que había un pecado de adulterio y que era público porque toda la gente lo sabía. Y esta mujer buscaba, acechaba y estaba al pendiente de buscar también la forma de reducir, acabar, acallar la voz del profeta Juan. Y por eso ella, cada vez que lo escuchaba exponiendo el pecado, aún desde la cárcel, Juan el Bautista lo decía, lo gritaba y lo exponía, que no le era lícito o permitido a Herodes tener a esa mujer, porque esa mujer era de su hermano, estaban en un adulterio, y ambos no querían arrepentirse de la situación, sino por el contrario, les fastidiaba la voz del profeta Juan y querían a todo nivel cortar su influencia o que no dijera lo que era verdad. Y por eso cada vez que hablamos de cabeza estamos hablando de autoridad, estamos hablando de mando, estamos hablando de gobierno. La cabeza simboliza la autoridad, el gobierno, el mando. Por eso se dice que Dios es la cabeza de Jesucristo, Jesucristo es nuestra cabeza y nosotros somos la cabeza de nuestros hijos. Y en este caso, Herodes y Herodías estaban juntos en ese pecado del adulterio. Ambos eran rebeldes contra la voz del profeta Juan, que les decía que no era permitido esa relación, y aún así se rebelaban en contra de las palabras del profeta Juan. Por eso el pecado oculto saldrá a la luz, dice la palabra de Dios en Lucas 8:17. Si tú quieres, ve conmigo. Dice la palabra de Dios en Lucas 8:17, nada oculto que no haya de ser manifestado. Es decir, que el pecado oculto saldrá a la luz. Es decir, que es algo inevitable, que no importa cuánto trates de esconder las evidencias, las pruebas y un posible seguimiento o descubrimiento de tu pecado, siempre saldrá a la luz. Y yo me quedo impactada hoy en día cómo las personas se preocupan tanto por evadir, por encubrir y por tratar de evitar que salga a la luz lo que ya es tan evidente al público en general. Y si tú ves en las noticias, siempre los escándalos, la mayoría de las cosas que están sucediendo últimamente políticamente, son cosas que llevan tiempo, y aún muertes y aún homicidios que se han cometido y que han quedado aparentemente impunes, después sale todo a la luz y los responsables quedan descubiertos. Y por eso es que la palabra de Dios, que debemos amar, dice claramente, no hay nada oculto que no llegue a ser manifiesto. Manifiesto, la palabra manifiesto significa que aunque tú te ocupes, o un grupo, o una organización, o una red de personas malas que están al servicio de Satanás y son elementos de Satanás para el mal, aunque se ocupen de borrar, de tirarlas sin cars al agua, quemarlas, comérselas, tragárselas, borrar los correos, borrar las llamadas, borrar evidencia, siempre queda un rastro. Y para ello, en este caso, aquí en la Biblia, vemos que tanto fue la insistencia, tanta fue la insistencia del profeta Juan con ese pecado que ellos tenían, que él quería que ellos salieran de esa condición, pero ellos al contrario querían era acallar y querían silenciar esa voz que les decía la verdad y los exponía públicamente su condición. Entonces debemos recordar que cuando Dios nos dice aquí en la palabra
que no hay nada oculto que no llegue a ser descubierto. Nos está advirtiendo, queridos amigos, hermanos y seguidores de la comunidad cristiana, una nueva vida en Jesucristo. Yo te quiero invitar a que vayas conmigo a Lucas 8, porque no quiero dejar ningún margen de duda con respecto a esto que estoy hablando. 8:17, dice la palabra de Dios: y muy pronto la gente de la región de Judea y de sus alrededores supo lo que Jesús había hecho. Y aquí estamos hablando acerca de que cuando los pecados de una persona aparentemente quedan como que nadie los va a saber, Jesús siempre hablaba la verdad. Y por eso los fariseos y los hipócritas trataban con tanto afán de perseguirlo y acabarlo. Y cada vez que nosotros, los profetas de Dios, somos instrumentos de Dios para decir la verdad, vamos a encontrar a nuestro alrededor, como lo vemos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, cómo fueron perseguidos los profetas de Dios, la voz de Dios, la verdad que Dios revela a través de sus mensajeros. Dice en el 8:17, leo para ustedes, dice la palabra de Dios: porque todo lo que está escondido, porque todo lo que esté escondido se descubrirá, y todo lo que se mantenga en secreto llegará a conocerse. Y ahí sí, lo único que nos queda es ponernos a cuentas con Dios. Lo único que nos queda es confesar el pecado, porque si no lo confesamos saldrá a la luz. Así como cuando David creyó que su pecado con Betsabé no había sido descubierto, ni grabado, ni había sido visto, o que no habían testigos alrededor de la escena. Aún así, David, siendo un rey que tenía en su poder todo un reino, él se dio la licencia o la libertad de cometer un pecado también con una mujer casada, es decir, cometer adulterio, y pensó: esto queda entre ella y yo y nadie más. Pero él no recordaba, o tal vez sí, o tal vez su deseo de la carne lo manejó y lo manipuló tanto que lo llevó a cometer ese pecado, lo cegó, y él en ese momento estaba como invalidando de cierta forma que Dios lo estaba viendo, los estaba mirando a los dos en el pecado. Y yo te quiero decir, ¿qué es el pecado oculto? El pecado oculto es cuando sabes que estás desobedeciendo a Dios. A conciencia tú lo sabes y tratas de evadir, de ocultar, de esconder, y tratas de que la evidencia sea borrada. Y crees y piensas que todo lo que tú has hecho, aunque tú borres y aunque tú quites y aunque tú trates de acomodar y aunque tú trates de arreglar la situación para que parezca que aquí nada pasó, yo te quiero decir que hay un Dios en el cielo que todo lo está mirando, y que Él dice en su palabra que no hay nada oculto que no llegue a ser expuesto a la luz pública. Así que por eso vemos que cuando Herodías era expuesta en su pecado, porque ella era una mujer rebelde que sabía lo que estaba haciendo y aún así no le importaba, podemos decir que era una mujer descarada que estaba pecando de manera estaba de frente pecando y no le importaba. Es decir, al contrario, su corazón estaba tan endurecido que cuando escuchaba al profeta Juan, ella lo odiaba y lo quería borrar del mapa. Es decir, sacarlo de la escena, eliminar su voz, callarlo, es decir, matarlo. Y vemos que en Isaías 3:9, yo estoy dando las citas bíblicas para que tú allí también puedas fundamentar esta prédica. El título de esta prédica es "Pidieron mi cabeza". 3:9 de Isaías. 3:9 de Isaías. Dice la palabra de Dios en 3:9 Isaías. Dice el Señor acá en Isaías 3:9. Vayamos por favor a Isaías 3:9. Todos ellos son culpables, en la cara se les ve. Nadie esconde sus pecados, ni siquiera los disimulan.
Se están portando igual que los habitantes de Sodoma. Nada bueno les espera. Se están ganando su propio castigo. ¿Qué mal le irá al malvado? Dios lo castigará por todo lo que ha hecho. En cambio, Dios bendecirá al obediente y lo recompensará por su buena conducta. Dice acá en Isaías 3, 9, 10 y 11 que lo leí, que todo quedará expuesto, que todo lo que nosotros hagamos, todo eso tendrá una recompensa, y que para el malo, el malvado, habrá un castigo. Y entonces ahora vemos que los grandes escándalos políticos, puede ser el fiscal, el juez, el abogado, el prestigioso, el magnate, el millonario, pero te quiero decir que cuando hay ley es para todos. Y asimismo, como dice el presidente Duque, el actual presidente electo, dice: el que la hace la paga. Te quiero decir que ese es un buen lema, porque el que la hace la va a pagar. Y escrito está que vendrá para cada persona el correspondiente castigo o recompensa por su conducta. Entonces el pecado se les nota en la cara y no lo disimulan. Y mira, tenemos en la historia de la Biblia, esta mujer Jezabel, en la Biblia, ella aparentemente era enviada de Dios. Ella decía que era una profetisa de Dios y que Dios la había mandado a hacer todas esas maldades. Y ella aún decía que ella no estaba haciendo nada malo. Y decía: yo no estoy haciendo nada malo. Pero entonces ella usaba su influencia, sus hechicerías, sus fechorías para cubrir a Acab, y Acab la cubría a ella. Eran cómplices los dos en el mismo pecado, una parejita de cómplices malvados. Y te quiero decir que cuando esta mujer Jezabel en la Biblia, una mujer malvada de todos los niveles de la maldad, ella era la más reconocida por sus maldades. Entonces vemos que ella tuvo una hija, Atalía, que esa hija era peor que la mamá. Y entonces te quiero decir que para esas mujeres malas y para esos hombres malos, tú revisas la palabra de Dios y te das cuenta que sus vidas terminaron en un mal momento, y terminaron en malas condiciones, y todos terminaron bajo juicios de Dios. Y por eso es que no nos podemos escapar de la mano de Dios. Cuando Dios levanta su dedo para perseguir a las personas que persiguen al pueblo de Dios, te quiero decir que va a ser un juicio que nadie sabe cuándo va a terminar. Me viene en este momento a la memoria California, en los Estados Unidos. Tú dirás: ¿por qué California está en llamas? ¿Por qué esa ciudad está en esa condición, terminando sus viviendas en ruinas y en cenizas? Porque el Espíritu Santo me mostraba que lo mismo que hizo con Sodoma y con Gomorra lo está haciendo con esa ciudad de California. Y para algunas personas que no saben qué significa California, California significa fornicación a Cali. Cali es una, entre comillas, diosa de la fornicación. Y California significa fornicación a Cali. O sea, es decir, que como allá se albergan los artistas de Hollywood y su mayor condición es Sodoma y Gomorra, hoy en día, cuando tú veas esas noticias, que todas esas grandes mansiones y esos grandes personajes con mucho dinero y mucha fama y con mucho pecado, hoy en día algunos de ellos han sido entrevistados por las noticias y dicen: me quedé sin nada, solo con la ropa que traigo puesta. Es decir, ahí mismo se puede ver que ellos están bajo un juicio, como Sodoma y Gomorra, que terminó en cenizas. Porque te quiero decir, estimado hermano y mujer, que de Dios nadie se puede burlar, que la maldad puede correr un poco, pero siempre tendrá un fin. Porque Dios determina el día y la hora en que a cada persona le dará su recompensa por lo hecho. Y por eso Herodes y Herodías estaban en pecado de adulterio.
Lo sabían, pero no querían que nadie les corrigiera ni lo publicaran. Es decir, les era molesto la voz de Juan el Bautista, porque les decía: ustedes dos están en pecado, arrepiéntanse. Pero esas palabras de arrepiéntanse sonaban estridentes para esos oídos de esas personas endurecidas, que de verdad en su corazón no tenían nada más sino que el pecado los tenía cegados. Y cuando esta mujer Herodías escuchaba que el profeta le llamaba la atención, ella lo odiaba, porque ella no quería que su pecado nadie lo supiera. Y por eso encontró la oportunidad a través de su hija Salomé, seductora, utilizada como herramienta, como cómplice, como la carnada, para ella poder sacar un fruto y para poder ella utilizar a su propia hija para un crimen de un profeta de Dios. Te puedo decir, el alma nadie la puede matar, tal vez al cuerpo, pero el alma nadie la puede matar. Puede ser que mataron a Juan el Bautista y pensaron: me deshice y ya mi problema se acabó, pero resulta que la voz de Juan el Bautista hasta el día de hoy resuena y retumba a través de estos mensajes. Te quiero decir que cada vez que una persona está en pecado, lo que menos quiere es que le digan que está en pecado. Por el contrario, dice: yo no he hecho nada y no estoy haciendo nada malo, Dios lo sabe, y ponen a Dios de testigo en el pecado. Y es como el famoso argumento que tienen muchos abogados, que dicen que hasta que no los encuentren en el lecho del pecado, todo sería como un supuesto pecado. Pero te quiero decir, cuando el pecado oculto, aunque lo escondas, sale a la luz, es como un río, va corriendo y las voces de la gente lo van diciendo, va corriendo ese pecado, la gente lo dice, la gente lo expone. Y muchas veces parejas que están en esa condición dicen que no están en pecado, y aunque se separen temporalmente para evitar que la gente siga hablando de eso, aunque se escondan y aunque lo eviten, ya fue un pecado al público. Y donde muchos inocentes quedan ahí incrustados, porque cuando una pareja, un hombre cae en adulterio o una mujer casada, se llevan por delante a sus hijos, a su familia, se arrastran todo el vínculo, núcleo familiar, por una tontería. Como dice la Biblia, el que cae en adulterio no tiene cerebro. Como dice la palabra de Dios, el que cae en adulterio le faltan sesos, le falta sabiduría, le falta inteligencia. Usar a otros para que nos tapen el pecado, usar personas inocentes para que sean cómplices del pecado. Vemos que entonces esta mujer Salomé, esta muchacha, era joven, fue usada por su propia madre para seducir a Herodes, para involucrar a este hombre con la lujuria que él tenía por esa muchacha joven, y ella fue utilizada como la carnada para poder decapitar la cabeza de Juan el Bautista. Qué tristeza, hermanos, cuando tú permites que otras personas te involucren en sus pecados y tú te vuelves ese cómplice, esa mujer, ese hombre cómplice de ese pecado. Porque te quiero decir que todo una acción trae una reacción, y cada vez que hay un pecado trae una consecuencia. Y Salomé fue víctima de su propia mamá. Entonces ponte a pensar qué clase de madre era esta que vinculó a su propia hija dentro de su pecado por su rebeldía y su dureza de corazón, porque era una mujer rebelde que no quería aceptar la voz de Dios a través de sus profetas. Y hoy, cuando nos descubren el pecado oculto, ya no queda sino la vergüenza, el escándalo, la mala fama, todo tu castillo se va al piso, todos tus cómplices se vuelven contra ti, te quedas solo, te quedas sola en tu pecado. Porque te quiero decir
que Dios en breve saca el pecado oculto. No importa cuánto lleves con ese pecado. Te quiero decir que cuando Dios determine que saldrá a la luz pública, nadie podrá detenerlo. Nadie podrá detener cuando se sepa públicamente lo que has hecho. Por eso te invito, si tú has pecado como David, que él adulteró con la mujer casada de Urías, su propio siervo, lo mandó a matar para evitar más complicaciones. Embarazó a esa mujer, cayó en adulterio, cayó en homicidio, cayó en mentira. Y fuera de eso lo ocultó solapadamente y descaradamente lo ocultó y se hizo como que, ay, ¿quién hizo eso? Y quizás también tú has hecho así. Ocultar, evadir, poner a otros, comisionar a otros para que hagan el trabajo sucio, para que se ensucien las manos y tú no te ensucies y todo quede como que allá ellos y yo aquí no hice nada. Pero te quiero decir que así cuando David fue expuesto, él no le quedó otra opción sino confesar. Y vino grande tribulación, vino grande desprestigio para él hasta el día de hoy. Se recuerda a David como un guerrero, pero como el hombre que adulteró y mató. Porque aunque nosotros nos apartemos del pecado, sí, Dios nos perdona, pero queda la consecuencia. Y siempre que nosotros hagamos algo o vayamos a hacer algo, debemos pensar qué consecuencias me va a traer esto en mi vida. Porque te quiero decir, y vuelvo y te lo reitero, de Dios nadie se burla. Puede ser que tú te has burlado o nos hemos burlado de otros y hemos dicho, no pasó nada. Ya han pasado tantos años y no pasa nada. Yo sigo adelante, no he fracasado en mis planes, pero te quiero decir que así como dice la palabra de Dios, el malvado tiene un castigo. Y hoy te quiero decir, estimados amigos y hermanos, como para finalizar esta predicación, pidieron mi cabeza. Y cada vez que el Señor utiliza a los siervos de Dios para sacar el pecado oculto, estos personajes o estos temas de pecado oculto que no quieren ser confesados por personas o por instituciones o por organizaciones, te quiero decir que el Señor manda un aviso y dice, voy a hablar y voy a declarar y voy a exponer. Y cuando el Señor nos manda un aviso, como hizo con Sodoma y con Gomorra, fue y habló primeramente que vendría un juicio para que las personas hicieran un alto y cambiaran su forma de actuar. Y cuando ellos pensaron que eso eran locuras, que eso eran inventos, que nadie los podía destruir, que cómo llegaría un juicio, no, aún ellos decían que eran tan buenos, que porque Dios los iba a juzgar. Entonces, cuando Dios vio la dureza de su corazón, vino el juicio. Y ahí fue donde quedó también esta mujer, la esposa de Lot, rebelde, vanidosa, una mujer contraria a los planes de Dios, que iba como una cabra descarriada. Ella no quería que nadie la corrigiera. Y mira que ella nos sirve de ejemplo hasta el día de hoy, que quedó como una estatua de sal. Y esa estatua de sal nos dice que quedó paralizada en su pecado. Cuando Dios nos manda el mensaje, nos manda una señal, una campanada, una alerta de que algo viene. Y yo sé que los que son de sabiduría entienden que cuando los profetas de Dios hablamos es porque Dios se está anunciando algo que vendrá. Y hoy, hermanos, quiero decirte que Dios expondrá el pecado oculto y que aunque a Juan el Bautista le cortaron su cabeza y lo mataron físicamente, hoy este profeta Juan sigue hablando de que él se convirtió en la voz donde nadie ni nada la puede callar, porque Jesucristo asimismo fue
perseguido por los fariseos e hipócritas, buscaban su muerte, callar su voz, que no dijera la verdad, que no expusiera el pecado. Y quiero decirte, estimados hermanos y amigos, yo te invito a que tú te suscribas al canal, a la comunidad cristiana Una Nueva Vida en Jesucristo. Anuncio esta suscripción para que puedan llegar los próximos videos directamente a tu cuenta y puedas allí también estos mensajes difundirlos, porque estos mensajes traen revelación de parte del Espíritu Santo. Y tengo la convicción de que Dios habla a través de este ministerio y a través de mi boca, porque lo he escuchado de testimonios de personas que cuando Dios envía la palabra a través de este ministerio es porque el Señor va a hacer algo. Y bendigo a cada persona que está en este canal conectado con nosotros. Yo bendigo a cada persona que ora por este ministerio, a cada persona que se une al ministerio. Y si tú tienes un testimonio, si tú tienes algo que Dios hizo, una palabra que Dios te dio a través de este ministerio, tú nos puedes escribir a través de YouTube, a través de Facebook, y puedes dar tu testimonio. En algún momento, pronto, voy a estar dejando algunos testimonios que me han enviado por los diferentes medios. Me han enviado las prédicas, cómo edifican, qué piensa la gente de las prédicas y cómo los ha edificado. Y yo sé que Dios va a hacer cosas poderosas en esta última temporada del 2018. Estamos hablando que nos encontramos en el mes de noviembre, queda diciembre del 2018, y sé que el Señor va a abrir una puerta grande para aquellos ministerios que se encuentran oprimidos. Dios va a hacer que haya una apertura en algunos ministerios que están siendo oprimidos. Esta es una palabra que el Señor me muestra, que hay hombres y mujeres que están siendo oprimidos por diferentes fuerzas, porque predican la verdad y enemigos ocultos y visibles los quieren callar también. Hoy te quiero decir que así como a Juan el Bautista pidieron su cabeza, también en mi caso personal han pedido mi cabeza ministerial, han querido callar mi voz y han querido por todos los medios destruir el ministerio, aún destruir el llamado que Dios me dio. Pero maravilloso y más poderoso es el que está en mí que todo lo que está en el mundo. Y hoy te puedo decir que mayor es el que está en mí que todo lo que está en el mundo. Así que próximamente vendrán nuevas prédicas y sé que serán prédicas donde tú estarás siendo mucho más confrontado y consolado y exhortado. Yo te bendigo, hablo para ti, Pati Ramos, de la comunidad cristiana Una Nueva Vida en Jesucristo. Te recuerdo, nos puedes seguir en Facebook y en YouTube. Y quedo atenta a cada uno de tus mensajes. Gracias por todos ustedes estar en este ministerio y también conectados. Bendiciones, shalom para todos y que sea hasta la próxima emisión que nos volvamos a encontrar.